Amigos, ¿cómo están? Saludos y un placer teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. 30 añazos hace ya de la edición de Spaghetti Incident, el disco de Guns N' Roses que sin duda polarizó a la mayoría de sus fans. Y es que muchos de ellos no entendieron bien que la banda más famosa de rock de principios de los 90 pues hiciera un disco de versiones de artistas con los que habían crecido, mayoritariamente punk. En él encontramos pues temas, por ejemplo, de Johnny Thunders, de los Stooges, de los Misfits o de los mismos Sex Pistols. En este vídeo vamos a aprender a tocar en guitarra algunas de las canciones más importantes del disco, caso de Ain't It Fun de New Rose o el mismo Attitude de los Misfits. Sabremos también algunos datos curiosos de la grabación, de por qué ese título de Spaghetti Incident, que tiene mucho que ver con una demanda millonaria interpuesta por su anterior batería, Steven Adler, y, como en todos los discos de Guns N' Roses, no estuvo falto de polémica, debido a esa elección que hizo Axl Rose de una canción en particular, la que pertenecía al autor Charles Manson, como todos sabréis, asesino que por aquel entonces estaba en prisión. Vamos a ello. Muchas de estas canciones, de estas versiones, ya venían preparándose en la época del Use Your Illusion. Lo cierto es que fue una época de gran creatividad para la banda, con todas esas canciones en esos dos discos dobles. Sin embargo, también demostró muchísimas tensiones dentro del seno de la banda. Quizá la más conocida es la que había entre Slash y Axl, ¿no? Que tenían muy difícil ya el juntarse y componer ya canciones. Así que cuando llegó la hora de hacer un nuevo disco, pues la mejor opción fue sacar este disco de versiones, aunque regrabadas por alguno de los miembros que entraron después en la banda. Sin embargo, mucho de este disco tiene bastante que ver con un miembro que ya no estaba en la banda, que ni siquiera grabó los Use Your Illusion. Por supuesto me refiero al batería original de Guns N' Roses, Steven Adler. Desde luego una parte muy importante de su sonido. Si lees las biografías de algunos de los miembros de Guns N' Roses, te das cuenta que hay evidentemente criterios y opiniones distintas sobre lo que pasó. Sin embargo, por supuesto todos coinciden en que el grado de adicción de Steven Adler a las drogas pues era ya de tal calibre que era imposible trabajar con él. Como dice el propio Slash en su biografía, no deja de ser curioso que se expulsara un miembro de Guns N' Roses por consumo de drogas, cuando de alguna manera a distintos niveles pues todos lo hacían. Lo que comentan tanto Duff como Slash es que intentaron que Steven Adler de alguna manera se rehabilitara. Entró hasta 20 veces en rehabilitación y las 20 veces logró escaparse y volvió a recaer, ¿no? Y parece ser que era imposible ya trabajar con él, ¿no? Hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? El famoso concierto del Farm Aid, donde fue a subirse a la tarima de la batería y se tropezó porque no estaba ya bien como para tener los reflejos a punto, ¿no? O esa grabación del tema Civil War, donde dicen que hicieron casi 50 tomas en las que era incapaz de seguir el ritmo, ¿no? Digamos que todas estas cosas fueron minando también la paciencia de Axl, que al final evidentemente pues tenía en ese sentido más voto que los demás y ya decidió que no quería para nada trabajar con Steven Adler, ¿no? Él tiene otra idea de las cosas, ¿no? Y cuando cuando lees su biografía, ves que su criterio de por qué todo sucedió, pues es algo distinto. La visión de Steven Adler en su biografía es muy diferente, ya que él dice que poco a poco se le fue irlando, al menos también en la composición de los temas, ¿no? Dice que Guns N' Roses en un principio pues eran una banda en la que todos tenían opinión y a él se le fue dejando de lado, algo que hizo que se fuera irlando y cada vez pues de alguna manera metiéndose más en el rollo de las drogas, también debido a esa, como decía, aislamiento que sufría dentro del grupo. Todas esas circunstancias de la grabación de Civil War de las que tanto se han hablado, él dice que él estaba consumiendo opiáceos para superar esa adicción a las drogas y que eso pues no le dejaba, al menos en ese día de la grabación, ni siquiera tener coherencia de lo que estaba grabando, con lo cual fue, digamos, una bola de nieve que se fue haciendo más grande y ese distanciamiento entre el resto del grupo y él pues hizo que al final se le expulsara de la banda. Como toda banda que factura mucho dinero, estas cosas solo se pueden dirimir en un sitio, que es yendo a un tribunal. Y eso es lo que hizo precisamente Steven Adler, que comenta, por cierto, fue su madre la que, dando él el visto bueno, llevó todas esas gestiones, tomó un abogado y de alguna manera presentó la demanda, una demanda de $2 millones que Steven Adler acabaría ganando, ¿no? Las dos partes tuvieron que ese careo en tribunales y Steven Adler ganó, ¿no? Salió una anécdota muy curiosa de él, ya que en esa demanda que él ponía, entre la que decía evidentemente que le habían cortado esos royalties que a él le pertenecían, es que le habían engañado en el contrato que firmó. Él pensaba que no estaba firmando esos $2.000 que aparecían, en los que decía que sería una multa si él se volvía a drogar, cuando en realidad lo que decían es que le daban $2.000 porque se fuera al grupo y no cobrara nada más. Algo que él dice fue una auténtica estafa y los tribunales le dieron la razón. Y de aquí sale también esa anécdota del Spaghetti Incident, de este incidente.
En uno de los puntos que aparecen en esa demanda millonaria interpuesta por Steven Adler, aparece un incidente con un plato de espaguetis, en el que él decía cómo Axl no le había dejado disfrutar de ese plato de espaguetis y cenarlo, lo cual evidentemente dejó al grupo atónito, ¿no? De pensar que pudiera incluir también eso en esa demanda, por un incidente aislado que desde luego pues no era una gran fechoría hacia él. Y, como digo, Steven Adler ganó esa demanda, ¿no? Y el grupo, pues un poco haciendo broma de aquel incidente, pues decidió llamar a su siguiente disco, este disco de versiones, de Spaghetti Incident. Como cualquier disco de Guns N' Roses, este también tuvo mucho de polémica. Su primer disco live en realidad no era un disco en directo, era con unos aplausos y gritos grabados por encima. El Appetite for Destruction tenía, por ejemplo, canciones como Rocket Queen con esos gemidos que aparecen en la canción, o un disco como Lies pues tenía la letra de One in a Million, que desde luego causó también bastante polémica, como decía. Así que este disco de versiones pues no iba a ser menos, y también hubo una gran polémica en el tema Look at Your Game, Girl. Así que cuando Axl Rose comunicó al resto de sus compañeros de banda que quería publicar en este disco de versiones, una de Look at Your Game del asesino Charles Manson, entonces en la cárcel, pues el resto de miembros de la banda se quedaron bastante atónitos, pensando, preocupados por, digamos, la repercusión que esto podría tener. Pusieron varias condiciones, ¿no? Ellos, de hecho, no tocaron en la canción, ¿no? Salvo Axl y Dizzy Red, ninguno del resto de miembros del grupo tocó, y dijeron que tenía que aparecer, digamos, como un bonus track ni siquiera acreditado, ¿no? Distanciado del resto de las canciones al final, y de alguna manera pues tuvieron que hacerlo seguramente también por ese mayor voto que tenía Axl Rose dentro de la banda, pero para nada estaban a gusto con esa canción, ya que sabían pues es lo que iba a generar, ¿no? Iba a generar bastante polémica, que seguramente por supuesto también vino bien para las ventas del disco. La mayoría de críticos musicales les vapulearon, comentaron que desde luego era una opción muy poco acertada, ¿no? La propia discográfica Geffen dijo que no quería saber nada de aquello, pero que tampoco era una dictadura como para decirle a un músico si podía incluir una canción o no. Lo cierto es que al final lo que se sacó, los royalties de esa canción, recordemos que este disco vendió muchísimos millones también de copias, pues fueron a parar, por ejemplo, al hijo de una de las víctimas de aquellos asesinatos, y como digo, ninguno de los miembros del grupo quiso saber nada de esos royalties obtenidos por la canción.